Wars. ¿Qué les parece? O sea, todo vamos a codearlo acá, en el proyecto Star Wars. Pero digo, em, primero con una demostración rápida para que vean qué cosas se pueden usar o qué annotations vamos a usar y qué sentido tiene. Y luego, si lo aplicamos al proyecto. Por cierto, esa excepción en particular, Alan, que surgió, bueno, les comento a todos los que vienen, que surgió en la clase pasada, es una excepción que vamos a capturar un poquito más adelante, ¿sí? No la vamos a capturar ahora, ¿está bien? Cuando veamos eh, validaciones, que es el próximo tema, o sea, después de excepciones vienen validaciones. ¿Por qué no al revés? Bueno, porque es necesario aprender excepciones primero, ¿no? O sea, van de la mano, casi. Em, Ahí vamos a capturar esa excepción que surgió en ese momento. Hoy vamos a capturar otras, ¿sí? Perfecto. Sinceramente no me acuerdo cuál había sido la última excepción Era que había. method argument not valid exception. No, ese Ok. no era. Era message not readable exception, perdón, Ok. creo. Sí, a mí me alcanzó con entender que Habíamos Spring maneja mandado, excepciones y digo, más adelante veremos en detalle. sí, vamos a ver más en detalle algunas. Lo que digo es, era una excepción que mandabas, teníamos preparado un número, le mandabas una letra y pum, explotaba, ¿no? O sea, esa era la idea. Igual lo que yo quería demostrar era que no explotaba la aplicación. Pero bueno, ahora vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a agarrar la aplicación y empezar a tratar de hacerla explotar por diferentes caminos. Y lo que vamos a hacer es ir agregando código para evitar que explote, ¿sí? O para lanzar algún mensaje de respuesta en caso de que algo no esté bien, ¿sí? Muchas veces se utiliza, por ejemplo, em, si nos solicitan algún tipo de recurso, ¿no? Desde quien está consumiendo nuestra API, em, y ese recurso no se encuentra, lo que se hace es, eh, en vez de analizar si lo que a mí me devuelve la base de datos o la capa de persistencia es nulo o no tiene contenido o está vacío, etcétera, y crear una respuesta, crear un response entity propio, lo que se puede hacer como solución rápida es una excepción también. Que no siempre la excepción está atada a alguna falla de código. Algunas veces quizás queremos lanzar algún tipo de excepción porque queremos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto con el throw. Bueno, este es un poco el caso. Vamos a empezar a jugar un poco con todo eso a ver qué sale, ¿sí? ¿Pueden creer que estaba... Bueno, no importa, me acaba de pasar algo muy loco. Estaba soplando una amiguita que había tomado una merienda hace un rato y cayó justo en la rendija de la ruedita del mouse. O sea, soplé, rebotó en algún lado medio extraño y cayó ahí. Una locura. Bueno, les voy a mostrar la pantalla, ya que estamos. Así de paso hacemos un breve repaso de lo que era la aplicación. Sobre las últimas clases, ¿alguien quiere consultar algo? Aparte de Marcos, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar. Mm, No, a mí, o sea, me quedó haciendo ruido el tema de que no se usaban métodos públicos en otro Ah, método dentro de la misma clase, porque, o sea, bueno, no, nunca me lo habían dicho y como que sí, siempre lo he usado, pero, o sea, como que no hay excepciones justamente a la regla, porque, o a sea, ver, viste, yo como que durante la clase me había quedado recalculando qué sé yo, y como que no, yo no te digo, dije, no, por no, no, ejemplo, en un ejemplo así como muy básico, pero por sí, ejemplo, vos tenés una clase con, no sé, con métodos matemáticos. Tenés un método que es suma, como unos números, sí, público, lógicamente.
Después tenés el método que te saca un promedio y llamás a ese mismo método sumar, que necesitas que sea público porque también necesitas que el método simplemente lo puedas llamar para sumar. Pero adentro del promedio vas a estar otra vez haciendo la suma, no puedes llamar a ese método sumar aunque sea público. A ver, sí, depende del caso, ¿no? Depende del caso. Bueno, muy básico ¿no? Pero Claro. Sí, no está prohibido, ¿no? O sea, si ya tiene, digamos, tiene otra finalidad y aparte ayuda a un método propio de la misma clase, se puede llegar a utilizar. Digamos, no fue 100% restrictivo lo que yo dije. Yo lo que dije fue, el find all users no es el que se estaba encargando de buscar los usuarios. ¿Me explico? Entonces no tenía sentido agregarlo al método save. O no me acuerdo cuál era el método que estábamos viendo, ¿sí? Pero no tenía sentido por lo que hacía, ¿sí? Porque este método dependía de un método privado, ¿sí? Eso es lo que yo estaba tratando de exponer. Eh, no fue restrictivo de si existe un método público no se puede usar adentro. O sea, si se entendió así, no era así. Está bien. bueno, No es ok. tan restrictivo. O sea, depende, por eso digo depende, ¿no? Para el caso que nosotros estábamos manejando, en particular, eh, no tenía mucho sentido porque Final Users solamente retornaba una lista de usuarios que era cargada mediante otro método antes del propio retorno, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido o sea, para eso usábamos la otra función. ¿Se entiende? Que era lo mismo. O sea, hacen lo mismo, hacían lo mismo. ¿Sí? Ok, listo, gracias. No, de nada. Bueno, en fin. Aclarado eso, volvemos a hacer un repaso si quieren. Teníamos dos endpoints. Uno era listar, otro era crear, ¿no? Donde nosotros en crear, creo que esto lo llegamos a probar, ¿no? Lo que hacíamos era eh, agregar a nuestro repositorio en memoria. No me acuerdo si era usuarios nuevos. Sí, este no es el de Star Wars, este es el de users. No sé por qué lo di con este ejemplo. ¿Dónde está el de Star Wars? Perdón. Vamos a volver. Acá está. Esto nos habíamos quedado acá. Creo que era en el repositorio que teníamos eso, ¿no? Eso que estábamos hablando. Acá está load list. Este era el método. Sí, era este. Bueno, este final era el que estábamos hablando antes. Igual me servía más el otro, así este no lo ensuciamos. Le podemos dejar si quieren el paquete de exceptions para jugar un poquito. El otro está bueno. Exceptions. Sigamos con el otro. Recent, proyecto 2 creo que era. Sí. Bueno, habíamos resuelto el de Star Wars. Ese es el punto. Habíamos hablado un poquito de excepciones, de qué pasaba con las excepciones. Y ahora vamos a empezar a trabajar un poco más en específico todo este mundillo. Em, una de las primeras cosas que me gustaría decir es que, por ejemplo, supongamos que nosotros em, vamos a buscar, es el caso que yo les mencionaba antes, ¿no? Vamos a ir a buscar un recurso, ¿no? Nosotros tenemos un controlador que nos dice, bueno, yo quiero listar eh, todos los usuarios que tenemos en nuestra capa de persistencia, ¿sí? Bien, nosotros buscamos este recurso. ¿Qué pasa en el caso de que este recurso no contenga nada? ¿Qué es lo que muestra? Y acá vamos a ponernos quizás un poco finos, pero ¿qué es lo que mostraba? ¿Se acuerdan? ¿Un JSON vacío? Un JSON vacío. Bien, ¿y el status code de esa respuesta cuál era? 200. Eh, el que tenés. No, yo supongo que es el que tenés ahí puesto, que en este caso es un bad request. Claro, bueno, en este caso es un bar request, pero en realidad, bueno, vamos a poner OK. ¿Sí? OK, Claro, OK. Ahora sí es un mostraría 200. 200. Bien. Es el que yo tengo acá puesto. ¿Sí? Bueno.
puede ser que si yo estoy buscando un recurso y no encuentra ninguno, una respuesta válida sea un 400, un 404, por ejemplo, un not found, como status code. O sea, yo estoy pidiéndole un recurso que no está, no hay, está vacío. ¿Sí? Puedo querer especificar que antes de listar debería crear algún usuario, ¿no? Por ejemplo, en algún mensaje, ¿sí? O puedo querer eh, lanzar una excepción por lo que yo sea que quiera, ¿sí? En este caso vamos a usar este ejemplo que es el que se me viene más rápido a la cabeza y que me parece bastante fácil para entender el concepto. Pero sepan que las excepciones en general las podemos lanzar en cualquier momento, pero donde más se puede llegar a prestar el momento perfecto para hacerlo va a ser en la capa de servicio, ¿sí? En general, ¿sí? Bien, tienen que entender que van a suceder dos cosas. Primero, no hay una excepción que se llame usuario no encontrado o usuario o lista de usuarios no encontrados. Entonces, lo que podemos hacer son dos cosas. O usamos alguna clase que se asemeje lo suficiente a lo que nosotros queremos, o usamos una excepción propia. En este caso vamos a usar una excepción propia que se va a llamar userNotFound. Y lo estoy definiendo yo, ¿sí? Así como yo puedo definir clases, puedo definir excepciones. Ahora, esto hasta acá es una clase, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué pasa si yo hago extends runtime exception, por ejemplo? Ahora es una subclase de runtime exception. Por ende, este userNotFoundException se transforma directamente en una excepción. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí, pero de tipo runtime. Puede ser que haya otras, ¿no? Del tipo runtime. O sea, las que derivaban de runtime tenían una peculiaridad. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Que se ejecuta cuando compila, ¿es? En ejecución. En tiempo de En ejecución. ejecución. Si yo quiero que sea en Ah, tiempo de compilación, tiene que heredar de exception. está bien. ¿Sí? Va a ser muy diferente uno u otro caso. ¿Sí? Yo en general uso runtime exception por una cuestión de simpleza, pero la verdad es que ahora vamos a verlo si querés. Lo modificamos después cuando terminemos el ejemplo. Pero básicamente la manera en la que se va a manejar esa excepción va a ser diferente. ¿Por qué? Porque las que heredan de exception tienen que ser capturadas antes de que suceda, ¿sí? O sea, tienen que estar encerradas en un try catch. Entonces ya el código va a ser diferente, ¿está bien? De por sí. Bien. Acá vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a... Profe, pregunta. Sí, En lugar de lanzar una excepción o crear acá una excepción, ¿también se puede crear un DTO con un mensaje a usuario no encontrado o es una mala práctica esa? perdón, ¿cómo? De vuelta. En lugar de una excepción, crear un DTO con un mensaje y escribir uno el mensaje, ¿no? Usuario no encontrado. Y lanzar ese DTO cuando no encuentra nada. Vamos a usar un DTO, justo. Ah, bueno, bueno. Quería poner esto así por las dudas de que esa clase existiera, pero bueno, se ve que no. Sí, vamos a usar un DTO que se va a llamar error DTO de respuesta. O exception DTO, como quieran, ¿sí? Que va a tener, si quieren, un status code. Puede ser un string, puede ser un número, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Esto, o sea, es bastante libre. Vamos a poner un entero. Status code. Y si quieren, message, ¿no? Por más que ya de por sí nosotros podamos verlo por Postman en el status code que le vamos a imprimir, si queremos mandarle uno en particular y que se vea en la respuesta, podríamos hacerlo, ¿sí? Esa es un poco la idea. No me acuerdo si usaba, bueno, sí, vamos a usarlo.
Bien. La idea de esta excepción ahora es llamar al constructor. Vamos a crearlo automáticamente y después lo modifico. Acá va. Perdón, vamos de nuevo. Quería mostrarles justamente Con eso. mensajito. Sí, sí, sí. Con mensajito. Esto. Ahí va. Bueno, fíjense que si yo defino un constructor para esta clase, que es una excepción ahora, para mi excepción nueva que se llama UserNotFoundException, puedo definir enviarle un mensaje a RuntimeException, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Ejecutar el constructor de RuntimeException que posea un string y eso va a posicionarlo en un atributo en particular que es message, que pertenece a runtime y por ende va a pertenecer a mi clase, ¿no? Porque lo estoy heredando. Entonces de esa forma yo puedo sacar el mensaje y ponérselo a un DTO en caso de que quiera. ¿Se entendió? De vuelta, de vuelta. Vamos otra vez. Bien. Este mensaje que vamos a enviarle a la clase, al constructor de la clase padre, ¿sí? Lo que hace es ponerle lo que sea que contenga el mensaje en un atributo de runtime, ¿sí? Que es message, justamente. Ahora, como yo tengo una subclase de runtime e implícitamente estoy heredando ese atributo, puedo acceder a ese atributo desde un objeto o de una instancia de mi excepción UserNotFoundException, ¿sí? Porque cuando lo construyo estoy diciéndole que le estoy enviando un valor. ¿Está bien? Sí. Ahora sí. Bien, Sí, sí. entonces, con esto va a ser, creo que por ahora, más que suficiente. Ya vamos a ver igual que hay que hacer algo más, porque con esto no alcanza. Supongamos que yo en el servicio lanzo esa excepción por algún motivo, por ejemplo, en algún método del servicio. Vamos a hacerlo en la interfaz. Este le puse... Ah, ok. Esto va a retornar un error de tío. En realidad no hace falta hacerlo de acá. Acá vamos a hacer que sea un método cualquiera. Puede retornar, por ejemplo, un user. O puede ser void directamente. Déjeme pensar un segundo. Estoy pensando qué tiene que retornar el servicio. El servicio podría retornar un create. Esto que está acá. Y que sea método test exception. Esto es para probar la excepción, simplemente. Puede o no recibir algo. No hace falta por ahora. Y vamos a cerrar todo. Si no me confundo. Y acá me va a decir que tengo que implementar ese método. Bien. Vamos a recordar que tenía esto. Tenía solamente un mensaje. Ok, me sirve. Esto antiguamente era el usuario fue creado, ¿se acuerdan? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es algo ligeramente diferente. Vamos a crear un endpoint. Puede ser get, si quieren. O sea, este no es el punto, ¿no? O sea, quiero que sepan que esto es lo de menos. Vamos a hacer un new response entity. User service punto test exception, coma tp status ok. Bien, fíjense el pequeño detalle. Si todo sale bien, si el servicio me responde con algo correcto y bla bla bla,
el status que voy a responder, con el que voy a responder es un OK. Pero en ningún lado, o por lo menos hasta este punto, estamos diciéndole, mirá que si surge una excepción, esta excepción, yo quiero que el status sea diferente y el mensaje sea X. Bien, eso es lo que se hace en lo que se llama un controller advice, ¿sí? Vamos a tener una clase específicamente que es muy similar a un controlador, pero que yo creo que es correcto agregarlo en el paquete de excepciones, que lo que hace es estar atento todo el tiempo eh, a, a cualquier excepción que pueda surgir que esté anotada dentro de su clase. Ahora les voy a mostrar cómo. Vamos a llamarlo por ahora con, podría ser exception config o algo similar, ¿no? Control advice mismo se puede llamar. Tengan cuidado que si se llama control advice tiene, vamos a tener, van a tener que hacer una cosa extra porque ya hay una annotation que se llama así. Lo importante es que a esta clase que va a manejar las excepciones le tienen que poner la anotación controller advice. Uy, ahí está. Para que entienda que tiene que estar todo el tiempo a la escucha, ¿sí? Control advice básicamente lo que va a hacer es eso, ¿sí? Se puede restringir el acceso a determinadas capas mediante este código que estoy poniendo acá. Supongamos yo le quiero decir que solamente esté atento a todas las clases que sean o que deriven o que sean del tipo RESTcontroller o que tengan la anotación RESTcontroller. Bueno, yo podría hacerlo de esta forma, ¿no? Pero como yo, en mi caso particular, en el que estamos practicando ahora y viendo, vamos a lanzar excepciones desde el servicio. Si yo pongo eso, no va a entender que quiero capturarla, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos fabricando acá es un handler, ¿sí? Es un manejador de excepciones. ¿Cómo sabemos que es un handler? Porque vamos a agregar una anotación. Primero vamos a hacer una cosita. Vamos a agregar una anotación que se llama exception handler. ¿Qué voy a definir mediante esta anotación? Que cuando surja una determinada excepción, lo que tiene que realizar o la acción que tiene que hacer va a estar en este método, ¿sí? Entonces yo le puedo decir response entity, por ejemplo, que me responda con un response entity nuevo. Vamos a ver más adelante el tipo. Que sea, por ejemplo, not found, dijimos, ¿no? Perdón. Salud. Entonces, esperen que tengo que agregar esto. Ahí está. Adentro de los paréntesis del exception handler le tengo que decir cuál es la excepción, ¿sí? Y en este caso va a ser user notfoundException.class. ¿Sí? Cuando surja esta excepción, vos tenés que hacer lo que está dentro de este método. ¿Sí? Básicamente es eso lo que le estamos diciendo. ¿Y qué va a hacer? Va a responder con un response entity, o sea, va a generar una respuesta hacia afuera de nuestra API. Es decir, se va a saltear al controlador. Por eso dije que es muy similar o muchos inclusive lo agregan dentro de lo que sería el package de controller, pero a mí me parece que es un manejador de excepciones. Y genera una respuesta particular. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, nuestro caso es bastante más particular. Podríamos directamente responder. Este método va a recibir como argumento algún tipo de excepción. Podríamos decir runtime exception. O podríamos decir directamente user not found exception que la reciba como argumento. Recuerden que cuando se lanza una excepción se crea una instancia de esa excepción, ¿sí? Entonces podríamos, por ejemplo, decir, ¿recuerdan nuestro error DTO? Error DTO, vamos a ponerle error DTO igual new error DTO y lo vamos a, el primer argumento ¿cuál era?
status code. Bien. Entonces acá vamos a poder poner, por ejemplo, un 404. Era un número, ¿no? Sí, un Coma. int y un Gracias. string. Ahí está, gracias. E.getMessage, que va a ser el mensaje con el que nosotros vamos a lanzar la excepción en sí. ¿Sí? Entonces, este E es la excepción o la instancia de la excepción que nosotros mismos vamos a lanzar, que va a ser de este tipo, en el servicio. ¿Sí? El controller va a estar escuchando todo el tiempo. Cuando surja una excepción que tenga anotada en un exception handler, la va a agarrar y va a ejecutar este código. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver igual. Y vamos a generar una respuesta en particular, que va a ser nuestro error.dto, coma, el status code que nosotros queramos. O que nosotros creamos correcto. Esperen que voy a autocompletar esto y ahora busco el not found. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de esta forma como que cerramos el ciclo, ¿no? Dijimos, bueno, en caso de que surja esta excepción, respondeme con esto. ¿Sí? No se frenó la ejecución de la aplicación, pero dimos una respuesta que nosotros queremos dar. ¿Sí? Ahora, si queremos dar más información dentro de lo que sería el error.dto, por ejemplo, no sé, descripción o cómo solucionar el problema o lo que sea, bueno, todo eso va a ir agregado en lo que sería el manejador de esa excepción, ¿sí? ¿Se entiende esto a lo que voy? O sea, acá donde yo pondría, por ejemplo, si surgió esta excepción de user not found, bueno, debería agregar uno nuevo, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros le vamos a dar esa información en un DTO de respuesta. Pero no sé si tiene mucho sentido, creo que no, agregarle un atributo extra quizás a esta clase y que ese sea un atributo que se pueda mostrar, ¿sí? Creo que no tiene mucho sentido. ¿Se puede? Sí, se puede. No, no es que va a haber un problema grave con eso, ¿sí? O sea, en vez de usar e.getMessage, hago e.getAtributo nuestro, ¿no? Y listo, ya está. Tampoco es una mala práctica, ¿eh? No estoy diciendo eso. Me falta lanzar este problemita. Bueno, como nunca va a llegar al retorno, porque yo no quiero que llegue, directamente voy a hacer un throw user. A ver, que quede claro algo. Yo voy a lanzar una excepción acá, así de la nada, pero quizás esta excepción surja de alguna validación que hagan ustedes por código. Es decir, si no encontró, si el array de usuarios está vacío, lanzo tal cosa, ¿no? ¿Se entiende esto? A lo que voy. O sea, podría ir adentro de una validación en listar usuarios, algo así, en un if. Podría ir dentro de un if, claro. Exactamente. Claro, pero vos esto lo podés poner dentro de listar o ya sería darle mucha función a ese método. O sea, Dentro de listar podría ir tranquilamente. O sea, acá podría poner, bueno, claro, si nosotros está vacía, esto, antes de tira el esto, sí, error. exactamente. Sí, Está bien. podríamos, sin duda. Pasa que yo quiero mostrarles directamente qué es Sí, lo que sí, sí. sucede, ¿no? Pero, o sea, normalmente se hace de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense, yo le mando un string porque esta clase tiene un solo constructor que es el que se envía a runtime, ¿no? Y que es el que posteriormente vamos a utilizar para crear una respuesta. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, cuando yo corra esta aplicación, y no me acuerdo la URL, acá, test exception, y llame a test exception, esto es un post, vamos a poner get, me va a decir status code 404, ¿sí? Y el mensaje es no se encontró usuario, ¿sí? ¿Ven cómo yo fabriqué una respuesta partiendo de una determinada excepción? Fíjense que, por cierto, también me marca resuelta la excepción que se lanzó y me dice cuál es y me dice el mensaje que tiene, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo ven? Sí, Carlos, te escucho.
Podría, Martín, hacer un raconto así rapidito, digamos, de lo que hiciste, porque, o sea, creaste primero en los DTO la respuesta, el error DTO con el código de error y el string. Sí, Después, es esto que está acá. claro, después en exception, Sí, creaste user not found exception. sí, que es mi excepción particular, que hereda de runtime. Que hereda de runtime. Sí, es una Y subclase no, de runtime exception. claro, y no de exception, porque teóricamente exception config no es el handler. O sea, Exception config es el handler, es el que va a estar a la escucha de que se lance una o varias excepciones. En este caso, una. ujú, ¿Cuál es la que va, o sea, cuál es a la que está atenta si surge en algún momento de toda la aplicación user not found exception? Si surge, el control lo toma este método, ¿sí? De la aplicación. cuando Es decir, el te user service explico. hace el throw, Llega hasta acá, supongamos que acá tenemos más cosas, ¿no? Supongamos que tenemos, no sé, 15 líneas de código, ¿sí? sí, Bien. Hace todo lo que tenga que hacer y cuando llega acá, de acá, salta directamente a la instancia de esta clase. Como se crea una instancia de esta clase, el handler te dice, ah, se creó una instancia de esta clase, listo, ejecutame esto. Y no llega, no vuelve de nuevo a lo que está por debajo del throw. Ni claro. vuelve tampoco al controller. ¿Se entiende? Lanza directamente una respuesta específica, ¿sí? Sobre lo que no pudo encontrar, en este caso. Ok. O sea, primero se va a ejecutar el user not found exception en el new, O sea, el o sea, constructor. el new que llamó, Claro, el constructor. y después el handler. Y Claro, una vez que, sin instancia de ese objeto, no hay excepción lanzada, por ende, no captura o no se ejecuta esta porción de código. ok. Y ahí, Algo así, Mati. y ahí ¿por qué en la línea 15 y 16, en la 15 le pones el 404 Sí, y en la 16 le pones el HTTP status not found? bien. Porque esto es lo que se muestra en el response. O sea, esto es parte de la respuesta. El que está en el response entity es parte de la respuesta. Y esto que está acá es un atributo del body. Es un atributo del JSON del body, ¿ves? Es porque yo quiero hacer visible un determinado dato. Es un dato, es un número. Ese número podría ser cualquiera que a mí Sí, se me ocurra. sí, No es tiene que como es ser un de la tabla de exacto, HTTP. es El un otro sí, es un entero. O sea, yo acá podría poner cualquiera. Ah, cualquier número, claro, ¿sí? ok. Sin ningún problema. Pero en el de abajo no. En la línea 16 no. No, esto tiene que ser, esto en realidad es un atributo estático, si no me equivoco. Static final. Es un valor estático y final de la clase HTTP status, ¿sí? Ok, Es gracias. una enum, es una enumeración. Yo tengo una duda con respecto a eso. Sí. ¿El exception handler o el controller advice están corriendo todo el tiempo en paralelo con nuestro programa? ¿O es como, no entiendo eso, o se llaman una vez que se instancia un error? Es la misma, funciona de la misma forma que un event listener, Ahí va, eso. ¿sí? Está todo el tiempo corriendo. Está todo el tiempo a la esperando. escucha, sí. Ok. O sea que es como que hay otro hilo de ejecución esperando. Esperando a que surja algo, pero no es otro hilo literal porque si no seguiría la aplicación. ¿Me explico? Si no, Sí. seguiría en paralelo nuestra aplicación corriendo y aparte este hilo. Pero no es un hilo, ¿sí? Ok. En esa respuesta que viene el error de DTO irían los gatitos. Sí, claro, por ejemplo, acá podrían poner los gatitos. ¿Sí? En este caso puse un 404, ¿no? Que ese atributo es para generar la respuesta, ¿sí? Es para generar la respuesta del error DTO. Podrían tener directamente algo que sea representativo de un status. Podrían decir que es un HTTP status, esa respuesta, si quieren, ¿no?
para hacerlo más específico y que no pueda poner un desarrollador novato el código de estado 503, por ejemplo, no sé, o 752. Pero bueno, eh, esto es como una de las primeras cosas que tenemos que aprender eh, sobre excepciones. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, Entonces, desde el lado del Postman o sí. del front, de la aplicación de front, yo voy a recibir dos errores. Voy a recibir el que está adentro del JSON, que se llama ese status code, que en este caso es 404, pero también voy a recibir el que está un poquito más arriba, ahí en la ventana. Exactamente, voy a recibir ese también, que son dos estados distintos. No, no te confundas. O sea, esto A que está ver, acá es un status code porque yo escribí las palabras status code en su nombre. Pero esto es un atributo del body. O sea, yo respondo, recuerda, respondemos siempre con un JSON de respuesta. Esto claro. es un atributo del JSON de respuesta, no tiene nada que ver con el status code. Es algo que puse yo, que puso el desarrollador. Y que yo les dije a ustedes que si quieren agregar pueden, pero que si les confunde, sáquenlo. ¿Sí? El status code real, el que es parte de la respuesta, es este que vemos acá. Pero ¿qué pasa? Si, o sea, si yo estoy recibiendo un status code de algún lugar que no puedo, por ejemplo, un navegador, ¿no? O sea, tengo un 404 y el navegador no me lo puede mostrar porque no preparó una respuesta adecuada. ¿Qué hacemos? No se ve ese estado. O un estado cualquier otro. No necesariamente tiene que ser un 404, no puede ser cualquier otro. Digo, no sé, qué sé yo, 402, ¿no? Un bad request. Eh, necesitamos externalizar o mostrarle a quien consuma nuestra API eh, un mensaje que oriente cómo solucionar su problema o agregar más información de la que nosotros queremos, podemos responder con un DTO de respuesta, ¿sí? Todo depende de la documentación acá. O sea, en caso de no encontrar un usuario se requiere que responda con un 404 not found y un mensaje que diga no se encontró un usuario. Bueno, lo cumplimos. Esto está de más. Ok. Ahora, si solicita que dentro de la respuesta se escriba también el status code mediante el cual llegó a esta respuesta, bueno, está bien, se puede hacer. Es lo que yo te estoy mostrando. Y un ejemplo práctico, Martín, de esto, por ejemplo, ¿viste la Find All Users que Sí, respondía el array? Si el array estaba vacío, sí, podríamos decir, bueno, no, ahora le vamos a contestar con un Not Found Exception sí, porque no se encontró lo que estaba buscando. Pero en realidad no es un error, o sea, no, está bien, o sea, vos no le vas a mandar un 404 porque es un error, solo le vas a decir que la respuesta fue, lo pudo buscar todo, no lo encontró, y bueno, le vas a mandar como en el JSON el error de que no lo encontró. No y es un cómo error, digamos. interpreta que, o sea, tendría que agregar lógica para verificar que está vacío, ¿no? Claro, en el service podrías decir si el len es 0, ese new como hiciste vos, de crear la clase, el new de user not found, qué sé yo. Con el mensaje no se encontró este usuario en la base de datos. O sea, todo depende mucho, Carlos, en este punto. Ok, ok. ¿Sí? Depende muchísimo. Eh, Estaba tratando de imaginarme el caso práctico, ¿viste? O sea, sí, por eso, depende. Ujú. Si quien consume nuestra API está preparado para recibir algo que no tiene nada, algo vacío, y en ese caso tomar una acción o mostrar otra vista o hacer otra cosa, perfecto. Ahora, si no está preparado para eso y solicita que le enviemos un mensaje particular, bueno, se le envía un mensaje particular. Ok, ¿Sí? Martín, perfecto. Ujú. Martín, una consulta. A riesgo de hacer una pregunta tonta, ¿no? Vos acá estás disparando a la excepción, pero invocando al método directamente. Eh, por lo que yo estoy viendo, vos llamás directamente a la excepción. Eso tiene que haber alguna lógica donde realmente si el usuario no existe, se lo llame. O Exacto, o sea, sí, totalmente. ¿cómo sería en este caso? Tendría que ser si usuario retorna nulo, llamás a la excepción.
Porque esto vos lo estás mostrando asumiendo que el error se dio, pero no mostrás cómo se dispara, no sé si se entiende. Lo estás disparando vos, forzándolo. Claro, exacto. O sea, tendrías que hacer la validación. Si vos, recuerden que si yo, por ejemplo, cuando trabajamos en base de datos relacionales, si yo solicito un recurso que no existe, a mí me retorna nulo. No me dice error. Una base de datos. MySQL, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo el dato ese nulo que me trajo, lo analizo y digo, ¿está nulo? Sí, si está nulo, lanza la excepción. ¿Está bien? Está bien. Ahí es donde empezamos a trabajar nosotros. Ahora, lo importante es pensar o saber dónde o de quién es responsabilidad de eso. ¿Sí? Pues fíjense, yo lo hice en el service. ¿No? Bueno, yo creé un método particular, bla, bla, bla. Ahora vamos a hacerlo con el ejemplo este de, quizás con el de, podemos buscar el de, creamos el path o el caso de uso de buscar un usuario, si quieren, así es más fácil. Y hacemos también con excepciones y qué sé yo. Pero digo, podríamos haberlo lanzado en caso de que quisiéramos acá, ¿no? Podríamos haberlo lanzado en el repositorio si quisiéramos. En ese caso, ¿no? Cuando decimos final users, si es nulo, paga, excepción. ¿No? ¿Sí o no? ¿Podría haber hecho un throw Sí, acá o no? o sea, sí, poder podés. Poder podría, bien, No sé si la responsabilidad es la correcta, digamos, si está bien. correcto. La responsabilidad no es del repositorio de lanzar excepciones. ¿Sí? Ok. La responsabilidad es del servicio. ¿Sí? O en su defecto, de algún método validador dentro del servicio o de la capa del servicio. ¿Sí? ¿Está bien? Yo tengo una consulta. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Si vos querés manejar varias excepciones, tenés que crear varias clases de excepciones. Viste que vos creaste user not found. Tenés que crear varias clases de excepciones o directamente creas en los métodos ahí las distintas excepciones y vos porque le pusiste user not found, pero Sí, lo haces generalizado y listo. Claro, ahí tratás todas las excepciones. puedo tratar la excepción que yo quiera. Una particular o una que ya exista. Claro. Y ese user not found lo llamarías de otra manera más generalizado, nada más. ¿Cuál user not found? Viste que vos tenés una clase que se llama ese que estás llamando, user not found exception. Vos eso lo podrías llamar más generalizado y es el que llamás en todas las excepciones, porque es el que te lanza el mensaje, como es el... Yo puedo decirle que responda a lo que yo quiero en caso de que surja cualquier excepción. Ya sea más general, menos general, hecha por mí o hecha por Java. Sí, pero yo lo que me refiero es que, por ejemplo, vos querés hacer esa excepción, ¿sí? Aritmética. ¿Tenés que crear una clase de arithmetic exception? ¿Eso es lo No, que estás haciendo? no, no. Pero el método No es sí. necesario. Si vos querés preparar una respuesta particular, Claro, sí, el método sí. sí, Yo pregunto más la clase, no el método. sí. El método sí. La clase Listo. no. O sea, esta clase ya existe, no la voy a crear de nuevo. A menos que No, tenga un error aritmético muy particular, no sé, qué sé yo. Podría ser subclase de esta. Pero en general, lo que se usan son subclases de runtime o de exception. ¿Sí? está bien, pero por ejemplo esta, si vos le llamás de otra manera y lo único que lanzas es el mensaje de... Si vos llamás, Tranquilamente lo puedes reutilizar en cualquier exacto, excepción. exacto. Si vos la Listo. llamás así, not found exception, puede Claro, ser de usuarios, de perros, de pepino, de lo que sea que no haya encontrado. ¿Está bien? Sí. está bien. Puedes hacerla más general. Exacto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, iba a hacer algo así, ahora, justamente. Quería mostrarles algo similar a esto. Bueno, supongamos que nosotros venimos acá y hacemos esto. ¿No? Esto antiguamente nos frenaba la ejecución del programa, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver qué pasa si le configuramos una salida correspondiente. Vamos a aprovecharnos de esto que está acá. Ojo que yo le digo que cualquier runtime exception, bueno, en este caso no hace falta hacerlo así. Podría haber usado runtime exception porque un user not found exception es un runtime exception, ¿se entiende?
Podemos usar la más general si quieren. Yo en general le pongo así para no confundirme. Pero se puede usar cualquiera. Vamos a agarrar esto que está acá. Vamos a poner esto que está acá. Y le buscaremos un status code adecuado. En este caso podría ser un barrigo, podría ser cualquier cosa, ¿no? Lo veremos más adelante. Pero la idea es responder siempre con algo similar a esto, ¿no? Listo. Y cuando lancemos la excepción, cuando se lance la excepción, fíjense que el mensaje, como es una excepción que ya existe y que no hace falta que lancemos manualmente nosotros, em, se va a tomar automáticamente. Se va a tomar automáticamente. Creo que está todo ok acá. Sí, no sé si me equivoqué en algo o no. Test exception. Fíjense que el mensaje es divide por 0, ¿no? Y por más que haya salido por un 404, yo le puse un número diferente y me lo mostró diferente. Está bien. Pero pequeño detalle. Em, Salió por esta. No salió por esta que está acá. ¿Sí? Salió por la primera excepción que encontró, que es esta. Por más que abajo de esa haya otra, no volvió nunca al control a esta excepción. ¿Se entiende eso? Sí. Claro, deberías hacer un try catch en el int. Si haces un try catch, en el catch podrías hacer un throw. Podrías hacer ese throw. No, porque estarías... No, no es el caso. ¿No? No. Porque vos, esta excepción, aunque no lo creas, está capturada. Está capturada por el exception handler, ¿sí? Ahora, o sea, si yo tratara de hacer esto mismo, ¿se acuerdan que antes nos gritaba por todos lados? Vamos a buscar una, a ver, ¿cómo era la de los archivos? Se me fue de la cabeza. Pero supongamos que tratamos de abrir un archivo que no existe, ¿no? Nunca me acuerdo el snippet de código de archivos. Dame un segundo. Lo vamos a buscar en en el de Star Wars. Si tenemos acá. Si tuviéramos algo así, ¿no? Algo así sí es necesario. Acordate de eh, las que son chequeadas y las que son no chequeadas, ¿sí? Las diferencias. Todas las que deriven de exception necesitan try catch. Como la que estábamos viendo antes, voy a abrirlo en otra ventana así lo podemos ver. Esta que está acá. Hereda de... ¿Dónde estaba? Esta. Hereda de runtime exception. Es no chequeada, por ende no hace falta encerrarla en un try catch. Y arithmetic exception, que es la que estábamos viendo recién, también es no chequeada. También hereda de runtime exception. Ahora la vamos a ver. Acá. Tiki tiki. Fíjate. Esta es la clase de arithmetic exception. ¿Está bien? Ok. ¿Se entendió? ¿Y, No hace falta, sí. ¿y qué pasaría si en el controller advice no capturas esa excepción? ¿Se corta el programa, no? Buena pregunta. Y tenés eso, ¿no? Obvio. Si no la capturo, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Vamos de nuevo. Vamos a correr esto. Internamente, Spring ya posee como un manejador de excepciones. Fíjate que a menos que sea muy... No se terminó, no se cortó la ejecución. Exacto. A menos que sea muy grosero, no se Está corta la bien. ejecución. Sí, o sea, esto está todavía activo, si no me Claro, equivoco. claro, si vas a hacer otra petición a otro lado, A sigue. ver, listar. Ahí está, ¿sí? Claro, está bien, está bien. Sigue activo, ¿ok? No hay ningún problema. Pero me saltó como un mensaje, un Sí, choclo sí, vos rey. la customizaste nomás. Claro, yo lo que hice fue, en vez de... Sí,
esto nos mostró por consola y lo que antes nos mostró, ¿cómo era? Test exception. Test exception. Esto que está acá es como lo mismo que está en consola, pero transformado a JSON, ¿sí? Está bien. Y con algunos datos extras, ¿sí? El status code, que es exactamente el mismo. Esto es lo mismo, o sea, fíjense que Spring genera respuestas muy similares a las que, o sea, a las que yo les mostré, ¿sí? Nada más que nosotros mandamos un mensaje que sea más legible y que se entienda y que no tenga todo esto que está acá que no le interesa al usuario final, ¿sí? No le interesa cuál fue la pila de errores que generó eh, la excepción que lancé, que hice lanzar, ¿no? Lo que le interesa es o cómo solucionarlo o cuál fue el problema en específico, ¿sí? Entonces, mensaje y status code está bastante bien, ¿sí? ¿Se Bien, entendió? está bien. Yo sí. Bien, Va, bastante. bien, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Estamos para eso, ¿eh? La clase de hoy es de excepciones. Estaba viendo si tenía algún ejemplo que podamos ahí jugar un rato. Martín, ¿qué pasa si me encuentro con un código asqueroso que no tiene manejadas las excepciones? Bien. Qué buena ¿Cuántos días pregunta. tengo? Qué buena pregunta, porque yo te diría, es buena, o sea, manejar excepciones dentro de una API es muy necesario y se considera de buenas, como una muy buena práctica, ¿no? Lo mismo que hacer testing o etcétera. Hay muchas cosas que se consideran buenas prácticas. Ahora, si tu team leader te dice, no, mira, esto lo necesitamos para ayer y, no sé, necesitamos que ayer también termines los 3 features que siguen, y ahí tenés que analizarlo vos, decirle, ¿qué querés que haga? ¿Hago bien esto? O no sé, depende, claro. Te la pongo más difícil. ¿Qué pasa si entraste al laburo y te están dando para entregar en un mes un proyecto que no tiene manejadas excepciones? Si lo tengo que fabricar desde cero, No. Ya está fabricado, sí, tenés que fijarte que ande, pero sí. no maneja excepciones. No, bueno. Tiene excepciones custom ni No, maneja. no. Yo lo corrijo. Pero soy yo, no sé. ¿Qué sé yo? O sea, Yo yo lo hago hablo lo con mi mismo, team leader. por O eso sea, te en digo, ese caso, a mí me gustaría que me dijeran, che, Martín, ¿le agregamos esto que hace que sea mejor? ¿Sí o no? Y yo como jefe, como team leader, como no sé, qué sé yo, como acompañante, como buddy, como lo que quieras, pon el título que quieras, yo te diría, está perfecto, si tenés tiempo y te da, hacelo. Si a mí viene alguien y, o sea, alguno de los chicos del equipo y me pregunta, che, ¿qué hacemos con esto? Y hay que hacerlo, diría yo. O sea, por más que, o sea, eso va a hacer que el día de mañana si hay que modificarlo, si hay que agregarle algo, o mismo para trabajar con test, o sea, si el código está feo, todos los test que vayas a hacer te van a empezar a fallar y vas a tener que empezar a fabricar código, es un bajón eso. te agrego otra complicación. No tiene ni un test. Acá no, es peor, o sea, es peor, es peor. Porque te agarra el equipo de testing, bueno, hoy en día el desarrollador también testea, pero digo, antiguamente era el equipo de testing. Te agarra el equipo de testing y te boletea, te llena de ticket todo el código, básicamente. ¿Entendés? O sea, yo prefiero no tener esos problemas. ¿Qué No, querés? a ver, yo opino totalmente igual que vos, pero me he encontrado en mi laburo actual con un desarrollo que hay que entregar en 2 meses y es gigante, es un middleware gigante y no tiene una clase, no tiene excepciones, no tiene login, no tiene Sí. test unitarios, no tiene nada. Anda porque es un milagro de la naturaleza, nada más. Esas cosas se pueden plantear siempre. A mí me parece que una de las cosas más importantes que podés hacer en esos casos es en la daily o en la weekly, no sé qué tendrán, decir, che, muchachos, acá tenemos un lío. O sea, lo vemos ahora, lo vemos después, vamos a tener que verlo en algún momento, no sé, hablarlo con tu jefe, con quien sea que esté a cargo de la aplicación, porque esto va a explotar.
Si tu jefe te dice no le des bola, listo. Lo lamento. Yo avisé, yo dije que esto era un lío, hay que hacerlo. Si te da el tiempo y si tenés muchas ganas de trabajar en eso, hacelo. Pasa que el tema es que nunca nadie en general se pone la camiseta de nada. Entonces, cuanto menos labure la gente, mejor. O sea, cuanto menos haga, más tranquilo esté. Yo ya cumplí mis tareas, me lavo las manitos. Es muy fácil. La fácil, la Argentina, ¿no? Decir, bueno, ya estábamos. Pero yo creo que es algo que se plantea tranquilamente en una daily o una weekly, sin duda. Por lo menos a mí me gustaría que me lo planteen si estuviera en la posición de líder. Por mi parte, los errores se plantean, pero no somos los encargados de asignar tiempo y horas de No, desarrolladores a las claro, tareas. Hay otra persona que se encarga de decir, bueno, toma, tenés 3 meses para trabajar en eso. exacto, exacto. Ahora, si a mí me dicen, che, bueno, tengo que desarrollar esto o hay que hacer esto bien, me pasó con un amigo. O sea, tengo un amigo que trabaja en una empresa muy importante, que el chabón estaba desarrollando una cosa muy tonta, un feature muy tonto, y le agregó test y le explotó la aplicación. ¿Por qué? Porque todo lo que venía atrás de eso que había hecho él no tenía nada de test. Entonces empezó a explotar por todos lados, no le pasaba ni un test. Y me dijo, me planteó algo similar a lo que vos me dijiste. ¿Qué hago? No sé, le digo. Hablar con tu líder, decirle, hermano, hice test de esto y se explotó todo. ¿Qué vamos a hacer? Otros lugares, o sea, era un lugar serio inclusive, no te estoy hablando de una startup, nada raro. Pero en otros lugares sí sé que el code quality o todo esto de trabajar con buenas prácticas y qué sé yo, en estos temas son muchos más exigentes. Claro, puntualmente lo que pasó a mí es yo vengo de una empresa que se manejaba así, con code reviews, que se maneja con cobertura de sonar, Coverity y Black Duck y todo lo que vos quieras, Sí, pero me pasé a una startup y sí, es como que están y sí, muy en pelota y sí. con lo que es de buenas prácticas. Y sí, yo lo que dijo Marcos, o sea, a mí me parece que vos no designes horas extra a tu trabajo, pero, o sea, ¿qué debería hacerse? Y si yo soy el dueño de la aplicación o soy el team leader, yo lo trataría de hacer con las mejores prácticas posibles con el tiempo disponible que hay, ¿no? O sea, a ver, si ustedes le dicen, tenemos que desarrollar Mercado Libre en 15 minutos, y probablemente tenga las peores prácticas aplicadas del universo, ya les digo, ¿no? Ahora, si me dan 5 años para hacerlo, y probablemente lo haga lo mejor que pueda, ¿no? Con todo el conocimiento que tengo. Más tranquilo. Claro, depende del tiempo, siempre. Aparte, alguien una vez me dijo que si estaban esperando que yo haga algo en X cantidad de tiempo, que no sea que cerca de ese tiempo me digan, ¿y cómo viene? Y yo le diga, no, es que me puse a trabajar en otra cosa. Claro, exacto, totalmente. O sea, si vos estabas trabajando sobre A y estabas haciendo H y te preguntan por A, perdiste, ¿no? O sea, no está bueno. Bueno, me distraje, pero está buena la, la charla. Em, Vamos a aplicar un poquito de excepciones al otro proyecto, ¿sí? Este lo dejamos así como de testeo, ¿sí? Como para agregarle, ir agregándole cositas. No, dijimos que íbamos a hacer el de un usuario, ¿no? Bueno, hagamos eso. Vamos a hacer eso. Ya tenemos el servicio acá. Vamos a agregar un usuario. De hecho, podemos ir modificando este para que sea más rápido y fácil. Podremos listar un usuario o find, bueno, no lo voy a poner en inglés, listar un usuario, ¿sí? Lo podemos buscar directamente por nombre, tampoco podemos quemarnos mucho la cabeza, no es la idea. Y con lo que vamos a responder es con un user.dto. Y esto va a recibir un name. Uy, no me falta una G, ahí está. Bien, vamos al problemita relacionado, que es este que está acá. Pip, lo sacamos, lo volvemos a agregar.
Vamos a tener en el controller algún error probablemente. Esto no es el controller, esto sí. Ahí va. Este se va a llamar, como dijimos que se llamaba, listar un usuario. Muy bien, listar un usuario. Le tenemos que enviar un nombre. Y podemos agregarlo como si habíamos hecho con el de Star Wars, con un path variable. Que se llame nombre. ¿Qué más me falta? Ah, esto es user DTO. Ya teníamos un user DTO, ¿no? Pero para requests. Bueno, este va a ser de response. ¿Qué más? ¿Qué me faltaba? ¿Agregar esto? Eso te iba a decir. Name. Perfecto. Bueno, ya con esto más o menos quedó, ¿no? Es un get. Eso está todo ok. Vamos al service. Bien. En el service vamos a solicitarle al repositorio, justamente, un usuario. Podemos hacer directamente user igual new user, no. User repository punto el método que sea que vayamos a usar. Puede ser find user by name. Tengo unas ganas de usar todo lo que viene. Mucho más rápido y fácil. Bueno, vamos a crear este método en el repositorio. Esto responde con un user. Esto va a recibir un nombre. Otra vez me falta la G. Ahí estamos. Y vamos a ir al repositorio e implementar ese método. Que en teoría lo que tendría que hacer es buscar ese usuario dentro de esta lista y responderlo, ¿no? También lo podremos hacer en el service. Pero bueno, vamos a hacerlo acá para simular que hace un select by ID o algo así, ¿no? Esto vamos a dejarlo como está, así vamos haciendo la búsqueda. Vamos a tener usuarios. Punto stream. Punto filter si quieren. Estaba pensando si queremos ponerlo en un filter o no. ¿Ustedes qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer la búsqueda de uno solo? Mismo con un for each también podríamos hacerlo. Filter está bien. Sí, filter está bien. Lo que pasa es que, bueno, no importa. User. Estaba pensando que después el collector es un collector to list. Capaz que podríamos usar algún otro método para ver eh, cómo se retorna. Esto no hace falta. Siempre se me confunde. Lo hago por defecto. Podemos comparar user. ¿Se acuerdan que habíamos usado contains? En este caso, ¿qué quieren usar? ¿Contains o equals? Y si es uno solo, equals. Bien. O sea, en este caso nos va a responder con el primero que encuentre, ¿no? User.get nombre .equals name. Y si le pones punto find first, Ah, ese era, gracias. Punto find first. Bueno, este también agarraría el primero, ¿no? Pero esto retorna, Marcos. No, pero retorna un optional. Ok, podríamos hacer un optional. Esto está un poco más complejo. Entonces está volviendo chido. Un optional de user. Creo que así estaría bien. Or sí. else null. Or else null me falta, me parece. Ah, ok. Or else empty, creo. Or else empty, eso. Or else.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque si no va a ser difícil. Or else- Aunque no hace falta, si devuelve el optional, creo que por defecto va a ser un... Creo que es null por defecto. Igual. Sí. Pero bueno, dejémoslo así mejor. De última, si analizamos si es null en el servicio. Bueno, user 2. ¿Qué está pasando acá? Primero, esto hay que cambiarlo también, quizás. Podríamos hacer ahí un if user2 is present, retornamos y else tiramos hacemos el arrojo de la excepción. Pasa, me parece que eso me gustaría hacerlo más en el servicio. Entonces acá capaz que retornar el opcional no estaría tan mal. Total, agarró algo, si sea lo que sea que tenga. Estábamos en el repositorio. Sí, Ok, sí, sí. Ok. Pero acá hay que modificarlo todo. No sé si esto voy a tener que usar optional de user. Make find user by name. Sí, está bien. ¿Qué es un optional? Ahí vamos. Ahí vamos a eso. Ok. Claro, yo iba a comentar eso mismo, o sea, ¿va a haber en alguna instancia un contenido teórico de todo esto? Pues yo me estoy bajando el libro de Java 8, haciendo tutoriales, toda esta parte de streams para mí es un mundo nuevo. Sí, nos encantaría. Estamos fabricando eso. Por ahora lo que hay es esto. O sea, en aulas virtuales es como que va más atrasado que nosotros y recién ahora Claro. subieron esto de funcional y Ujú. streams. Sí. O Sí, sea, pero ahora está eso, pero recién ahora lo subieron. y hay Es algunos archivos tienen nombres distintos. O sea, el de sí. excepciones no explica En excepciones. excepciones tiene la interfaz map o hash. Claro, Después y así en otras habla hay de uno o dos que están colecciones, nada que ver. O sea, igual. ese contenido no está siendo manejado por mí. Yo les recomiendo que, en caso de que vean algo diferente, confíen en mí. Se los recomiendo. Bien. ¿Sí? No, porque yo estaba haciéndolo y medio que nada que ver. O sea, es medio raro. No, porque no van igual que nosotros. Cada uno de nosotros, o sea, se nos da la libertad de manejar el contenido total en el orden que queramos, pero siempre cumpliendo ciertos temas troncales, ¿no? Entonces, bueno, capaz que yo estoy un poco más adelantado, no lo sé. Sí, o sea, en aulas virtuales todavía de Spring no se tocó nada, ni se mencionó. Sí, o sea, no, ni hablar, o sea, porque es contenido que se va creando muy de a poquito, ¿sí? Entonces se va liberando también de a poquito. De hecho, hay algunos que todavía, o sea, no sé. Les doy un ejemplo. Hay algunos que empezaron por testing, por ejemplo. Algunos profes de otras comisiones. Cosa que a mí no me parece. Pero bueno, o sea, allá ellos, ¿no? Yo prefiero empezar por esto, que es lo base, digamos. Después, como vieron, o sea, empezamos por, bueno, creamos una aplicación. Hola Moon. Bueno, y así, vamos de a poquito, ¿no? Como ir agregándole cada vez más y más capas eh, a esta cebolla que estamos fabricando. No, no voy a decir nunca eso, Juan, pero confíen en mí. Bien. Eso me suena a mentira. Yo escucho a alguien que dice exactamente eso, esa frase y no le creo. Bueno, eh, probablemente esto me esté gritando porque yo le dije que iba a guardarlo en un user y en realidad lo que estoy recibiendo es un optional de user. El optional es un tipo de objeto, ¿sí? Que lo que me permite a mí es definir de una manera específica, como hicimos acá, por ejemplo. Por ejemplo, acá le dijimos, si queremos obtener si tenemos una lista, hacemos una validación, bueno, obtengamos el primero de todos los resultados que coincidan con esto, ¿no? Y esto puede darme el resultado de algo de este tipo, ¿sí? Un optional es lo que vemos acá, ¿no? Es un contenedor, ¿sí? Que puede o no contener un objeto de determinado tipo, ¿sí? Y que tiene algunas peculiaridades, ¿no? Como eso que hablamos, o sea, hablábamos muy por encima con Marcos,
Yo no sé si quería llegar a este punto. No estaba dentro de mis planes llegar a esto. Pero bueno. Llegaste, así Sí. que a fondo. La idea de esto es que podemos manejar, en caso de que esto contenga un dato u otro dato, podríamos manejar o lanzar determinadas excepciones o ponerle un valor u otro valor. ¿Sí? Cuando yo les mencioné el punto or else, significa que en caso de que lo que yo reciba de este método, el opcional, contenga algo diferente a lo que yo le definí, ¿sí? Ponerle un valor en particular. Por eso Marcos ahí me mencionaba el empty, o yo le decía, bueno, puede ser un null, null, or else empty, ¿no? Para que no tenga valores agregados raros. Pero podría ser otra cosa esto tranquilamente. Podría ser una subclase, podría ser cualquier otro elemento, ¿sí? Entonces el opcional es un objeto que es medio extraño, ¿sí? Pero que se usa en este tipo de casos, ¿no? En casos que necesitamos que nos retorne algo, una función de este estilo, ¿sí? Dentro de una recursión en stream, y puede que retorne algo bien o como no, ¿sí? Sí, Alan. O sea, con el optional y Me vas con a, el... me vas a mencionar a los prototypes. No, Ah, te ok. juro que no, te juro. Hoy estoy muy tranquilo. Ok. Eh, o sea, lo único que estás previniendo ahí es que te responda un null o un empty con el optional. O sea, En este caso ya lo hace automáticamente, ¿sí? estás haciendo una Igual, especie de si validación. coincide, no, pero si coincide, en este caso, no tiene sentido hacer eso que estaba haciendo. Porque si coincide con el nombre, nunca va a estar la instancia vacía, ¿se entiende? Entonces voy a obtener lo que estoy buscando. El find first es lo que retorna un optional, ¿sí? El método este. El tema es que si el equals no te da a algo que exista en la base de datos o nuestro archivo JSON de usuarios, ¿qué es lo que te va a responder? ¿Cuál? Perdón, de vuelta. El equals. El equals. getNombre.equals.findFirst. Esto te respondería Con un optional vacío. O sea, va a estar vacío esto. un null o un empty. Empty. Podríamos probarlo, pero yo estimo que null. Y el optional lo único que va a hacer es cubrirte esa validación de datos. O sea, estás haciendo una... No me va a dar un null pointer exception, ¿sí? Que es Ok. tratar de recurrir a un elemento que no tiene referencia a memoria. ¿Sí? Sí, Marcos, que hace un rato tenés la mano levantada. Yo quería compartir mi forma de ver el optional. También depende, cada uno lo interpreta como mejor le sirva. Pero a mí me hizo mucha semejanza con lo que es recibir un objeto o recibir un objeto null. En el caso del optional, vos podés recibir el tipo del objeto que está dentro de las llavecitas o operador diamante del optional, y ese puede estar presente o vacío, que podría ser, digamos, el empty. El empty vendría a ser algo muy parecido al null, y vos podés usar un operador que tiene optional, que es si está presente, que es un if present, para evaluarlo. Y así puedes trabajar con la certeza de estar trabajando con un dato que puede venir vacío. Exacto. Por eso, es una validación intrínseca a través del tipo de dato, sería. Es medio raro el optional, pero es algo así, Alan. Algo así. O sea, es Porque más me lo que estoy menciona ahorrando Marcos. el No te if vayas a lo set. tan Sí. complejo. Andate a Ok, algo ok. más tangible, porque si no es muy, muy difícil. Sí. Sí, pero sí, o sea, no sé si lo llamaría optional igual validación. Lo que pasa es que vos estás guardando en un tipo de colección, que porque el optional, si no me equivoco, creo que pertenece a algún tipo de colección. No, en este caso no. Bueno, en un tipo de objeto, ¿sí? Algo que puede contener un dato específico o no, ¿sí? Y el empty, que mencionaba Marcos ahí, es un dato que tiene un espacio en memoria, Sí, y un pero que está tipo de vacío. dato. Pero que Y un está tipo de vacío. dato definido, pero vacío. A Sí, diferencia de del null null, que que no no tiene tiene tipo de referencia. dato. O que es Exacto. un tipo de dato en sí mismo. No Ok, tiene referencia perfecto. en memoria. Ok, Es ok. como empaquetar el null en un objeto. Es como empaquetar el null en algo así, claro. Después del find first puedes customizar si viene nulo que te devuelve un mensaje. Ahí va.
Exactamente. Bien. ¿Qué podemos hacer con este optional? Podríamos tratar de sacarle el valor, ¿sí? En donde sea que lo recibimos, en este caso es en el servicio. No recuerdo dónde estaba. Acá. Vamos a tener que transformar esto a como lo dijimos. Vamos a tener que también mapearlo, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se hacía esa parte. O sea, si yo pongo... Perdón, déjenme pensar porque esto hace un montón que no lo uso. Si yo le digo optional de user, que se llama user, acá, ¿qué me va a retornar esto? Ah, le falta enviarle un nombre, ¿no? Name, ahí está. Bueno, ahí va. En teoría tendríamos el optional de user y tendríamos que obtener este user. Y mapearlo, ¿sí? No recuerdo cómo habíamos hecho para mapear anteriormente. ¿Usamos un mapper? ¿Habíamos usado el object mapper o no? Hasta En este una ejercicio clase creo que no. de la semana anterior a la pasada, usamos un mapper. Ah, acá, este. Sí, pero este es diferente. Bueno, podemos usarlo igual. Podemos agarrar esto así. O como ven, les venía diciendo, si no, podemos usar, podemos recorrer cada uno de esos elementos y transformarlo en lo que nosotros queríamos. No sé dónde estoy, estoy en el otro lado. Mapper, user. Punto convert value. Podemos tener un user. Punto. Ah, creo que esto ya me retorna un user, ¿no? No hace falta la conversión si no me equivoco. Ahí va. ¿Sí? Bien. Tenemos el usuario. Esto si no me equivoco ya me retorna el usuario en sí. Podríamos usar una evaluación del isPresent. No, pasa que no hace mucho que no uso esto, así que prefiero cerrarlo ahí y en caso, si quieren que veamos bien a fondo optional, lo preparo, porque no lo tengo listo. Si quieren lo hacemos, pero no ahora. ¿Sí? Ahora mapearía esto como queda la clase de excepciones. Se me está yendo para otro lado. Y ya son las Sí, 8. dale. Sí, sí, terminemos con excepciones. O bueno, si no da tiempo no, pero... Bien. Claro, pues son las 8. Más que nada es por el tiempo, porque si tuviera 10 días, capaz que sí, lo podemos ir haciendo. De a poquito, fabricando, pensando. Ya me olvidé cuál era la finalidad de todo esto. Bueno, busqué un usuario, ¿no? Y claro, es que es necesario hacer la validación. Lo preparamos para la próxima, ¿les parece? Que ya son las 8 y si no, no llegamos. Preparamos este ejemplo incluyendo el optional y excepciones. Lo preparo yo y se los traigo ya para ir fabricándolo de a poquito. ¿Les parece? Para que quede más prolijo, pues si no capaz que ahora lo hago rápido y por quedar rápido queda medio medio. ¿Sí? Sí, dale. Bien, lo hacemos así. Sí, yo te banco. Y si agregamos clase también. Como clase. No, digo agregar más clase para ver temas que tal vez estaban por fuera del programa. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Pagamos en dólares. No hay problema, cuando quieran. Si es en esos términos. Este viernes podría ser, ¿eh? Les debo una, ¿no? ¿Todavía? ¿Cómo vienen ustedes? O sea, háblenlo en el grupo y díganme el miércoles si el viernes están disponibles. Yo no tengo problema. Este viernes podría. ¿Nos podrás mandar algún ejercicio para hacer, para combinar todo esto que vimos hasta ahora, Martín? Sí, lo que pueden hacer es agarrar el de Star Wars y meterle excepciones sobre lo que ustedes crean que pueda fallar. Quizás no retornando, no recorran con stream si quieren la colección.
para no tener este problema. O háganlo, o recórranlo con un for each y evalúenlo ustedes para buscar y encontrar el elemento, ¿sí? Entonces ahí ya se evitan el optional. Y ¿qué otra cosa podrían hacer? Podrían ver en caso de que realicen alguna operación. Eso lo podemos ver cerrar la clase que viene, capaz. Sí, hay ejercicios que tengo para hacer de excepciones. Así que sí. Pero ahora, con lo que vimos hasta ahora, capaz que estaría bien meterle excepciones al de Star Wars, ¿sí? Si no hay, si la lista viene vacía, si la lista está nula, la lista de respuesta está nula, entonces, excepción. No se encontró ninguna coincidencia, ¿no? Por ejemplo, el mensaje. ¿Está bien? Dale. Un poco más simple. Ok. Ahí va. Bien. Bueno, déjenme que les fabrico el formulario de presentismo y ya los libero. Sí, creo que lo subí el archivo de starwars.json. No me dejen mentir, fíjense en el drive a ver si está. Y si no lo subí, se los comparto. Hasta que empezó la clase no estaba. ¿No estaba? Ok, ahí se lo subo. No, no está. ¿No está dentro del proyecto? Pero no está el proyecto tampoco. No. Ah, pequeño detalle. Bien. Espérenme un segundito entonces. Esto ya está bien. Espérenme un segundito. No se me vayan. Ya se lo subo el de Star Wars. Star Wars estaba... A ver, déjenme ver.